Muy buenas noches amigos de Muñequi Fans, somos Uber e Iván. Iván y Hubert y en esta tarde, en esta noche maravillosa, vamos a transmitirles de un tema que se llama La educación a distancia. ¿Aprendemos? Y aquí tenemos un invitado de lujo el día de hoy, Así es, al amigo. maestro Arce, para que nos asesore un poco en estas áreas y nos despeje de algunas dudas que tenemos como padres, que tenemos como estudiantes e incluso como hijos, que no sabemos qué hacer con todos los cambios que se han suscitado alrededor de nuestro contorno, universo educativo. Hola, ¿qué tal, Muñequi Fans? Un gusto poder saludarlos y un placer que me hayan invitado, de verdad. Agradezco el honor. Este día estaremos hablando de la gran crisis que todos estamos pasando, lo que es educación a distancia. ¿Aprendiendo? Comencemos entonces con las dudas que ustedes nos han hecho llegar hasta esta pantalla. Bien, gracias, Arsenio. Comenzamos diciendo que el Estado, la Constitución así mandata que tiene que garantizar la educación. Pero ahora con este tiempo de la pandemia, no sabemos qué tanto la garantiza y qué tanto la educación se está llevando a cabo. Por ejemplo, o no por ejemplo, sino que ha dejado la tarea en su casi totalidad de que aquí los profesores se encarguen de impartir esa educación, pero ahora con esta nueva normalidad lo tienen que hacer de una manera distinta, con medios electrónicos, con aplicaciones del celular. Entonces, por eso ahora nuestro invitado aquí nos hablará un poco, como él lo está viviendo ahorita en carne propia, de qué manera están impartiendo estas clases y qué tanto los alumnos lo están aceptando o lo están llevando a cabo. Y por el otro lado, amigo, Pero toda la parte psicológica, la ansiedad que puede causar a los padres, a los mismos niños, sin contar la propia ansiedad que los maestros tienen al verse un poco limitados, restringidos y a veces hasta frustrados por no poder transmitir el conocimiento o por no encontrar los recursos necesarios para que llegue al alumnado. E incluso el hecho de que los padres a veces también se encuentren presionados no solo por el hecho de apoyar a los hijos, sino el hecho de que tienen otras cosas adicionales con las cuales iremos despejando y desenmarañando poco a poco. Pero en la parte psicológica, ¿cómo está afectando al medio en general, al estudiante, a los padres y a los maestros? O sea, al equipo de docentes a cargo de ejercer estos cambios que dices tú en la Constitución, ¿no? Con esa nueva normalidad en el sistema educativo. porque ahorita te digo, el artículo 3 que habla precisamente de la obligación del Estado de brindar una educación buena, no teníamos contemplado que nos iba a llegar esta pandemia. Claro. Entonces, por lo tanto, todavía no han reformado este artículo para poder dar la educación que ahora estamos necesitando y creo que nos está urgiendo. Fíjate que hay muchas cosas que yo recuerdo con parte de la licenciatura, algunos de los cursos los llevábamos en plataformas en línea. En el caso de la psicología, tiene que ser semipresencial, aún así hay quienes llevan la licenciatura en línea. Uh-huh. En las maestrías es lo mismo, es semipresencial, por lo menos vas una vez al mes o a la semana o a la quincena, aunque también existe completamente en línea. Hay otras licenciaturas como la tuya que se puede llevar completamente en línea. Uh-huh. No sé si la carrera de maestro. No, definitivamente la carrera de maestro es una carrera que se tiene que cursar de manera presencial. Porque implica la práctica, la interacción con los alumnos, con el medio educativo, ya que de lo contrario, de ser de manera virtual, no tenemos esa manipulación con el docente. Y que recordemos que desde hace unos años atrás se implementaron las TICs, las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Sí? No creíamos que fuéramos a llegar inmersos en este mundo, que lo fuéramos a aplicar de una manera de lleno. Entonces, como docentes, padres de familia y alumnos, que es la triada del proceso enseñanza-aprendizaje, no estábamos preparados. Hoy en día estamos viviendo una crisis muy fuerte.
Los padres de familia están estresados, los niños están estresados, los maestros están estresados. Todo esto, ¿por qué? Porque no tenemos las condiciones para recibir la educación que los alumnos deben de tener, como sería de manera presencial en el aula. Yo recuerdo en esa triada que tú comentas, a principios del siglo, en el 2000, que ya se venía como innovando toda esta enseñanza a distancia de Europa hacia México. Decían que era lo del futuro, pero no se tenía contemplado, maestro. O sea, Arsenio, no se tenía contemplado a nivel básico. Se tenía contemplado desde el nivel medio superior, que es la preparatoria abierta, o incluso ya secundaria abierta. Sí, pero el medio básico no. No, y es que yo desde mi área, que es el nivel básico, preescolar, primaria y secundaria, el alumno no está preparado aún, aunque ya maneje un celular, una tablet, aún no está preparado para interactuar a través de la pantalla y mantener centrada la atención en el desarrollo de un tema. Esto nos representa mucha dificultad, como ustedes lo manejan. Sí, en la educación en media superior y superior, claro, estamos capacitados y reconocemos que si la educación va a ser a distancia, bueno, el enfoque va a ser meramente buscar las estrategias para yo adquirir esos conocimientos. Pero aquí no, aquí es poner a un maestro de un lado de la pantalla y a 35 a 40 alumnos del otro lado de la pantalla. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Y también hay que reconocer que no en todas las regiones tienen los accesos al internet. No tienen el acceso a la energía eléctrica. Y más aún, que no tienen el acceso a los canales, a una red de televisión por cable, que es como lo están manejando ahorita el sistema de educación. Ese es un gran problema. Cierto, y en esta triada que manejas, alumnado, padres y docentes, imagínate, si en una de las tres falla simplemente la electricidad, que sea una comunidad rural donde aún no tienen luz, ¿qué se ganan con que el gobierno actual o anterior les haya donado un televisor con canales abiertos para que ahorita estén transmitiendo, si no pueden, no tienen con qué conectarlo? No hay luz para conectarlo, para empezar. Y efectivamente, en esas mismas zonas, por consecuencia, la señal de internet, aunque tengan un celular, y digamos, vamos a vernos muy positivos, que un familiar del norte les haya mandado uno de última generación, pero si no hay señal, ¿qué se ganan? ¿Cómo van a transmitir? ¿Cómo van a tomar la clase? ¿Cómo van a interactuar contigo como maestro? Claro, eso es algo que nos imposibilita a nosotros como docentes llevar a cabo este proceso de enseñanza-aprendizaje para que el alumno pueda recibirlo, resolver las actividades que se le piden en un cuadernillo, en los libros de texto o incluso las que manejan en las televisoras, en los medios de comunicación, como lo es la televisión y la radio, que es ahorita donde se están comunicando, transmitiendo todos estos programas educativos desde preescolar, primaria, secundaria. Entonces, sí, tenemos que buscar otras alternativas, pero recordemos, estamos en un proceso de distanciamiento social donde no tenemos que acercarnos a las personas. En este caso, yo como maestro, ¿cómo voy a interactuar con un alumno que apenas está adquiriendo el proceso de lectura, de escritura? Como padre, ¿cómo vas a hacer para que tu hijo desarrolle la habilidad de la escritura? ¿Cómo vas a hacer para que tu hijo conozca los procedimientos de resolver problemas matemáticos? De acuerdo. De cierta manera, como docentes, tenemos esa interacción del trabajo colaborativo. ¿Qué es esto? Que entre los mismos alumnos nos apoyamos. Yo como docente preparo mi planeación de clase. Allí desarrollo todas las actividades que vamos a realizar en la clase para el conocimiento de un tema específico. Como tal, hacemos el preámbulo. ¿Qué conoce el alumno? Diversos alumnos manifiestan qué es lo que saben. Una vez que ellos dicen, yo sé esto, se forma un conocimiento concreto. Posteriormente, lo vamos desglosando para conocer realmente de qué vamos a hablar, de qué se va a tratar el tema y cómo lo vamos a resolver. El alumno va a aprender, si bien no entiende cómo el maestro está explicando, bueno, tenemos al compañerito Uber que le puede apoyar. Tenemos al compañerito Iván que también le puede apoyar. Ese es el trabajo colaborativo.
que el alumno aprende de sus compañeros. Pero en esta cuestión que estamos ahorita trabajando, que es con la distancia, pues muchos maestros estamos optando por usar cuadernillos, libros, guías, otras alternativas para darle a los alumnos que efectivamente no tienen acceso a los medios digitales o a una educación virtual, como es que le estamos llamando hoy en día. Entonces viene el estrés para el padre de familia. ¿Qué dice el padre de familia? ¿Cómo le voy a hacer yo, padre de familia, para explicárselo a mi hijo? Para eso están los maestros. Efectivamente, para eso estamos. Pero, ¿cómo voy a trabajar yo con el alumno si ahorita tenemos que estar en un distanciamiento social? Como maestro, vamos a explicarlo. Pero a ti, padre, porque ahorita los alumnos, recordemos que no pueden salir, no pueden acercarse a espacios públicos. O al menos eso es lo que nos indican nuestras autoridades. Las normas, sí. Las normas. Entonces, como maestro, explicas al padre de familia. Y el padre de familia dice, sí, yo lo voy a llevar a cabo. Pero cuando llegan a casa, resulta que tienen el hijo de preescolar, el hijo de primero de primaria, o el hijo de sexto, el hijo de la secundaria. Ya son 4 o ya son 3 temas, 3 desarrollos que van a realizar. Y es donde se nos complica como padre de familia, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que me dijo el maestro? Entre tanto papel, ya no sé qué explicar. Y luego también existe la distracción por parte de los padres de familia, porque también, como sabemos, tenemos otras cosas que hay que darles prioridad, como pagar la renta, pagar el alimento, pagar los servicios. Entonces, por ahí podemos distraer nuestra memoria en abocarnos netamente a lo que estamos necesitando y no tantamente darle la prioridad que se merece a este tema. Sí, no, era exactamente en el mismo tenor donde iba a comentar, donde, ¿qué pasa? Ok, estamos hablando en el papá, padre, madre, que trabajan y pueden dispersar su atención al llegar a casa, cansados, a concretarse, a terminar toda la agenda que tuvieron que hacer los niños durante el día con el profesor, toda la planeación. A veces me he tocado a amigas y amigos que me llegan a comentar, oye, muñeco, fíjate que a una maestra le mandé las fotos del trabajo de mi hijo, y a la maestra de mi hijo le mandé las de mi hija, porque en estar sacando las fotografías algunos por vía WhatsApp, me equivoqué de chat. Es más, la otra que me llamó mucho la atención, estamos hablando de padres que tienen por lo menos la primaria terminada. Cuando vámonos muy positivamente a secundaria terminada. Sin embargo, he visto algunos documentales donde los padres no tienen ni siquiera la terminada la primaria, es decir, son analfabetas. Y este hijo que tienen es el primero que va a cursar la primaria, y no saben qué hacer. Entonces imagínate la frustración de la madre o del padre, que no saben, como tampoco saben escribir, como decía Arsenio, ¿cómo le va a enseñar las técnicas para hacer las rueditas, las letras, la escritura, luego unir las sílabas, como en el primer grado, que van las letras? Ajá, claro, la grafía. La grafía en general, si ellos mismos todavía no lo saben. Entonces, esa es la parte en la que como psicólogo a mí me llama mucho la atención, porque sí generan una gran angustia en estos padres que no tienen la preparación, sin hablar además del estrés que se causa en los padres que tienen que trabajar para cubrir las necesidades básicas. Es cierto, hay una restricción para salir, pero los pagos de agua, luz, renta y redes, gas, no se detienen. Entonces ellos tienen el alimento, no se detienen. Entonces, como parte básica, está en la pirámide que hemos hablado, la protección, la seguridad de alimentos, techo y comida. La educación no está, desafortunadamente, en este momento dentro de las prioridades básicas. Y sin embargo, es lo que urge ahorita. Sí, y recordemos también, aquí el licenciado ahorita nos va a desmitificar algo. Cuando hemos estado en
un ciclo escolar, llamémoslo escolarizado porque es presencial, estas personas, estos padres de familia, recordemos que son obreros. ¿Qué pasa cuando se les cita una escuela? Pierden de trabajar. ¿Qué pasa con los permisos? Sin embargo, tienen que asistir a la escuela porque es la educación de sus hijos.